Ok, vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy. Enviamos primordialmente un saludo muy especial a la subdirectora de investigación y posgrado del Pedagógico Maracay, que nos honra, como todas estas noches, con su presencia, la postdoctora Francisca Fumero. Es un gran placer tenerla nuevamente entre nosotros. Igualmente, al postdoctor Jimmy González, coordinador de la especialización de personas para la integración con discapacidades, el cual dirige dignamente. La ponente del día de hoy es la especialista Solange Matar. En su espacio académico que ha construido durante toda su trayectoria, tenemos técnico superior en educación para las dificultades en el aprendizaje del Monseñor de Talavera, licenciada en educación especial de la Universidad José María Vargas, especialista en educación para la integración de personas con discapacidades, ha sido docente integradora en la Secretaría de Educación de Puerto Cabello, docente de aula de audiofonología en Carabobo, docente y subdirectora de la Unidad Psicoeducativa Linares Alcántara, directora del Taller de Educación Laboral Sur, directora del Taller Educación Laboral Año Bicentenario, coordinadora del Departamento de Educación Especial de la Zona Educativa del Estado Aragua, apoyo en la formación permanente del colectivo de formación permanente de la zona educativa en la parte de educación física y actualmente personal contratado del UPEL El Mácaro, UPEL Maracay, Yutarcagua, Universidad Simón Rodríguez y del Programa Nacional de Formación Especial de la Aldea Andrés Bello. Pero creo que de todo este currículum que la especialista Solange Matar tiene, hay una parte muy importante que no podemos dejar de pasar, que es hija de Dios, maracayera, esposa muy feliz y amiga incondicional. Yo realmente me siento satisfecho y orgulloso de poderla presentar, la cual fue mi alumna, fui su tutor en su tesis de especialización y padrino en su promoción. Sin más que decir, demos la más cordial bienvenida a la especialista Solange Matar en su tema caracterización educativa para la población con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno que haya sido Gustavo que me haya presentado la noche de hoy. Ciertamente fue mi profesor, fue mi tutor, un tutor duro, pero que me ayudó mucho, aprendí bastante y compañero, colega de trabajo en las escuelas y bueno, ahora en esta especialidad. Yo les doy la bienvenida a todos los que se tomaron su tiempo por estar acá. Hay personas que conozco, tengo algunas estudiantes de esta especialidad, que bueno que están aquí, a la postdoctora Fumero, profe Jimmy, mis compañeros, la profe Derna, la profe Fátima. Bueno, un honor estar aquí esta noche con ustedes y más que una ponencia, esto es como compartir con ustedes parte de mi vida, porque la educación especial es eso, parte de mi vida. Le doy gracias a Dios porque pude decidir bien y estudiar esta carrera porque es realmente lo que me llena, pues, y lo que me ha hecho crecer mucho como mujer, como persona, como ser humano. Bueno, el título
de esta ponencia se llama Caracterización Educativa para la población con necesidades educativas especiales y o a y todo lo que usted le quiera colocar ahí, con discapacidad. La próxima lámina, porfa. Que no, o yo creo conveniente, antes de hablar como tal de lo que vendría siendo el proceso de caracterización, dar un paseo bastante rápido por lo que es la modalidad de educación especial. Yo vi que hay colegas que están conectados de México, de Brasil, hay otras personas de otros estados, creo que Gustavo dijo de Perú. Lo importante que quiero resaltar que esta es nuestra educación especial. Cuando digo nuestra es de Venezuela. Quizás hay algunas variantes con otros países porque he tenido estudiantes de otros países, pero quiero dibujarles un poco en qué consiste la educación especial en nuestro país. Para Venezuela, la educación especial es una modalidad. ¿Qué quiere decir modalidad? Que es una variante del sistema educativo, ¿ok? Que en este caso concibe a la educación para nuestra población con discapacidad como un deber social y un derecho humano que tienen todos nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para el desarrollo de su potencial creativo en condiciones históricamente determinadas. Porque somos una modalidad. Porque el término de ser una variante del sistema educativo, porque nuestro sistema educativo está compuesto o dividido por niveles y modalidades. En los niveles está inicial, primaria, media, ¿verdad? Y a nivel universitario. Todas aquellas personas o estudiantes o niños y jóvenes que no puedan cumplir su tránsito educativo por los niveles, para Venezuela tienen otras opciones. Y esas otras opciones son las modalidades. Y hoy nosotros venimos a hablar de la modalidad de educación especial. Próxima, por favor, Maroli. La modalidad de educación especial tiene dos líneas estratégicas de atención. Y oído aquí bien dispuesto a ponerle atención, porque sé que hay personas que están en escuelas regulares y en escuelas especiales. Nosotros tenemos dos maneras de atender a nuestra población. Una está ahí en naranja, en los planteles y servicios de la modalidad de educación especial, que se los voy a presentar un poquito más adelante. Y la otra línea de atención es en los centros y las instituciones educativas de todos los niveles y de todas las modalidades del sistema educativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos una modalidad que va a bañar, que va a arropar todo el sistema educativo. Tenemos mucho trabajo porque, por ejemplo, en el estado de Aragua hay un solo equipo de integración para todo el estado de Aragua y tenemos que abarcarlo de una u otra manera. Entonces no se les olvide que tenemos dos líneas de atención, una en nuestras instituciones de educación especial y la otra en todo el resto de planteles de los niveles y el resto de las modalidades de nuestro sistema educativo. Doctora Marolí. Esto es una incógnita que se me presenta con mucha frecuencia en mis grupos de estudios. Profe, ¿qué es una necesidad educativa especial? ¿Es lo mismo que una discapacidad? Y así como Gustavo decía anoche que la modalidad de educación especial tiene una conceptualización y política de educación especial, también tiene una conceptualización y política para cada área y programa, pero no me voy a adelantar. Y en esta conceptualización, tanto en la última, que es del 2017, lo que pasa es que ahí el texto se puso uno encima de otro, y en el anterior, que fue hace muchísimos años atrás, hay una del 96 y hay una del 76, establecen el concepto de lo que es para nosotros una necesidad educativa especial y que se replica a nivel internacional. Una necesidad educativa especial se refiere a esas necesidades y tiene un enfoque educativo, ¿ok? Entonces, como dice ahí, fundamentados en un enfoque educativo del desarrollo de la persona, partiendo de sus potencialidades y condiciones que, bueno, le hacen y le dan una característica.
Pero aquí es importante que hagamos una delimitación, haciendo mayor énfasis en la respuesta educativa. Entonces, son necesidades educativas, no se nos puede olvidar el término central, educativa, en que uno como estudiante tiene alguna situación que no le permite accesar a la educación. Dice el concepto como tal que las personas con necesidades educativas especiales son seres sociales, por supuesto, y presentan algunas características biopsicosociales que lo identifican de una manera particular con una condición y que esa situación particular no le permiten accesar a la realidad educativa. Es la mejor manera que podemos diferenciarla de una discapacidad. Ayer, Gustavo habló de dos conceptos de discapacidad y la otra de la Real Academia Española. Y en ambas coinciden, ¿verdad? En que es como una, no me gusta el término, pero está citado tal cual, una deficiencia o una restricción de alguna habilidad cognitiva, sensorial, físico-motora, que quizás me dé una dificultad para yo desenvolverme en mi medio social. Pero una necesidad educativa especial se refiere a ese obstáculo que estoy presentando para accesar a un aprendizaje. Doctora, por favor, la próxima lámina para unir los dos conceptos. En la antigua ley para personas con discapacidad del 2007, ustedes pueden revisar la más actual, cita que una persona con discapacidad son todas aquellas personas que por causas congénitas adquiridas presentan alguna disfunción, no me gusta el término, o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas que hablaba Gustavo ayer, que pueden ser permanentes o pueden ser intermitentes. Y voy a hacerlo aquí un paro para comparar un poco o para darles quizás un punto en que nos podamos basar en qué es una necesidad educativa especial y qué es una discapacidad. Y creo que tengo que renovar el cuento porque todos mis estudiantes se van a reír. Yo puedo tener una persona con una discapacidad física motora que tiene agenesia de sus miembros superiores. O sea, hay ausencia de sus brazos y sus manos, por supuesto. Él está integrado en tercer grado, vamos a decir de esa manera. Y obviamente, para nosotros es obvio, pero de repente para la maestra no, presenta una necesidad educativa especial porque la maestra quiere que él escriba con el lápiz, motrizmente. Ok. En una necesidad educativa especial, porque yo estoy en mi tercer grado, de hacer mi escritura y porque yo tengo una discapacidad física motora. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo acceso? ¿Cómo cumplo? Bueno, yo puedo tomar el instrumento, que en este caso es el lápiz, lo puedo hacer con mis manos, ¿verdad? Hemos visto grandes pintores, hemos visto escritores que a pesar de no tener los miembros superiores y no tener las prótesis adecuadas, bueno, ellos accesan a la situación de aprendizaje a través de su boca. La necesidad educativa especial en ese momento ya fue resuelta, pero tengo que renovar, mis estudiantes deben estar diciéndome mañana en clase, profecía educativa especial, que tiene enfoque pedagógico y que es algo que a mí me está dificultando accesar. Y las discapacidades tienen que ver con todas esas disfunciones o ausencias de mis capacidades físico, mental, intelectual, sensorial. Dice del otro ladito de la lámina que se reconocen como personas con discapacidad las sordas, las ciegas, los sordociegos, los que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras, cualquier tipo de alteración de nuestro sentido, de
de nuestra máquina motora, de nuestra parte neurológica, que afecten esa capacidad o esa potencialidad. Es importante. ¿Por qué yo cito esta ley para alguien que estaba interviniendo ahí? Porque yo todavía no he conseguido en la nueva ley una definición. Quizás tenga que hacer una lectura más amplia de la nueva ley de personas con discapacidad, pero todavía esta ley es referente en cuanto a la terminología. Doctora. Ok, estamos hablando de educación especial en Venezuela. Quizás alguien me dijo, pero es que eso ya lo saben. Yo no puedo trabajar sobre su puesto porque me he encontrado en las formaciones que no lo manejamos y es importante. La educación especial tiene 7 áreas de atención. Discapacidad intelectual, porque así está en la ley, pero todavía el área, eso lo vamos a ver si nos da más chance al final, se llama retardo mental. Discapacidad visual, y en educación todavía se llama deficiencias visuales, discapacidad físico-motora, discapacidad auditiva, autismo, dificultad para el aprendizaje, que es el más bello de todos, y otra vez le han cambiado el nombre a talento superior o altas capacidades. Bueno, ahora se llama, desde el periodo escolar pasado, altas potencialidades intelectuales y creativas. Siguiente. Y tenemos 4 servicios de apoyo, que es educación y trabajo, que es integración social, prevención y estimulación temprana y todo lo que tiene que ver con lenguaje. En cada área, ya va, doctora, devuélvete un segundo para acá. Ajá. En cada área y en cada servicio de apoyo nosotros tenemos planteles y tenemos servicios de apoyo. El servicio de apoyo que atiende educación y trabajo son los talleres de educación laboral, integración social, el equipo de integración social Aragua, prevención y estimulación temprana, los centros de desarrollo infantil, lenguaje, los centros de rehabilitación del lenguaje que en el estado de Aragua no hay. Vamos a retroceder un poquito, una sola, doctora, por favor. ¿Ok? La discapacidad intelectual, tenemos los institutos de educación especial y luego pasan a los talleres de educación laboral. En la parte visual tenemos los centros de atención para las personas con deficiencias visuales, impedimento físico, los centros de parálisis cerebral, los CPC, dificultades de aprendizaje, las unidades psicoeducativas, aulas integradas o senda, y para el talento o altas potencialidades, en estos momentos no existe una institución que los atienda, la única que había estado en el estado de Aragua, pero fue cerrada. Ahora sí podemos avanzar. Esa lámina, y la que sigue. Perfecto. Entonces, nuestro tema central es la caracterización. Lo que hice antes fue una caracterización institucional, o sea, qué es la educación especial y cómo está constituida y qué atiende. ¿Por qué yo tengo que caracterizar? ¿Qué se llama caracterizar? A mí me suena a eso como que diagnosticar, profe, es lo mismo que diagnosticar, es lo mismo que hacer un resumen cualitativo. Sí y no. Lo importante detrás de la etiqueta, de que diga diagnóstico, de que diga caracterización, de que diga resumen, que diga informe, que diga reseña, es el enfoque que nosotros tenemos. Buenas. La pregunta es, ¿cómo es? Ok, entonces, caracterizar es un proceso de descripción cualitativa que me permite conocer al estudiante en este caso, ¿ok? En todas sus dimensiones, de manera integral, física, intelectual, social y emocional. Yo lo puedo hacer a través de la observación, lo puedo hacer a través de alguna evaluación, que también me dice, profe, pero una evaluación es una caracterización. Depende siempre del enfoque con que estemos trabajando. Caracterizar, describir, conocer. Usted no necesita conocer algo antes de poder. Un médico tiene que
Un médico tiene que conocer al paciente antes de decir que tiene un diagnóstico de tal enfermedad. Un médico no lleva a un paciente a quirófano sin primero hacerle una serie de evaluaciones, o no lo medica, ¿verdad? Sin saber cuáles son los síntomas, y esos síntomas lo van a llegar a determinar, bueno, la profesora Ángel tiene esta enfermedad. En el aspecto educativo también tenemos que caracterizar. Yo, oyendo a la magíster Mari Carmen el día lunes, ella habló sobre el abordaje pedagógico o el abordaje en la integración. Yo dije, no puede haber un abordaje pedagógico si no hay una caracterización. ¿Qué voy yo a integrar? ¿Cómo voy yo a planificar? ¿Cómo puedo yo llevar a un niño, no sé, a una escuela regular, a una escuela especial, si no tengo una buena caracterización? Tengo que sí, porque sí, caracterizar al estudiante. Caracterizarlo en sí mismo, desde la parte física, intelectual, social y emocional. No es solamente si sabe, no es solamente cómo habla. Hay una anécdota que nos pasó en Linares de Alcántara, donde yo empecé mi verdadera universidad, es ese municipio. Mis docentes de la UPE estaban en un liceo y íbamos a hacer una referencia de un joven, en ese momento estaba el Centro de Rehabilitación del Lenguaje, porque ellas hicieron su caracterización en base a, porque él tenía una manera de expresarse bien particular, y ellas me decían que habían hecho algún tipo de trabajo con él en el aula, pero no lograban que él avanzara. Y cometimos un error. Hicimos el informe, lo evaluaron pedagógicamente, lo evaluaron en su parte de la expresión oral, y ya yo estaba por firmar la referencia y viene la mamá. La mamá era una señora con labio leporino. Nunca había sido operada. ¿Qué quiere decir? Que este joven hablaba como su mamá, porque esa es su lengua materna, la lengua de casa. Todas nos miramos la cara, no dijimos nada, guardamos el informe y la referencia, y nos dimos cuenta que nos equivocamos. Yo voy a apagar esta cámara que está aquí porque yo me distraigo muchísimo. Entonces, chance, listo, ok. Entonces nos dijimos, estamos cometiendo un error, no hicimos la valoración ni la caracterización social ni familiar, porque nos llevamos solamente con lo que observamos del estudiante. Entonces, esos son errores que no debemos cometer. Ese es un pequeñito error que no debemos cometer, porque el que tiene las consecuencias es nuestro estudiante. Entonces debemos caracterizar. Ya vamos a ver más adelante, doctora, que no es una caracterización para educación especial. No puede ser un formato. Tenemos que en educación especial entender que ya tenemos que dejar de cuadrarnos tanto en un formato, porque Sol Ángel no es igual a Gustavo, ni Gustavo es igual a Derna. Entonces, aunque seamos todos de Maracay y todos de la parroquia Madre María de San José, no somos, y no estoy hablando así, hola, ¿me oyen? Okay. Ahorita sí, Sol Ángel. Perdón, ok. Ya me oye. Gracias. Entonces, tenemos que tratar de obviar
de las características, que la caracterización tiene un formato porque somos sujetos diferentes unos de otros, aunque no tengamos una discapacidad. Y si tenemos también una discapacidad, también somos diferentes, porque usted puede tener un aula diferente, no porque tengan la condición, sino porque son seres humanos, y lo decía Gustavo ayer, son personas con discapacidad, somos personas. Entonces, la caracterización no es un formato que se llena para satisfacer un requerimiento. Constituye un ejercicio de observación que vamos a tener en el estudiante por parte de cada maestro en todos los ámbitos. Doctora, por favor. La otra. ¿Por qué yo tengo que caracterizar? ¿Por qué la profesora de educación especial, cada vez que visita mi aula, cada vez que va al salón, me dice hay que caracterizar, hay que planificar en base a una caracterización? ¿Dónde están los informes del estudiante? ¿Quién es el estudiante? ¿Cuántos años tiene el estudiante? ¿Y al estudiante le gusta jugar fútbol? ¿O al estudiante le gusta, no sé, le gusta la música? ¿Por qué nos empeñamos tanto en conocer a la persona? Porfa, la próxima. Ok, el año pasado, el año escolar pasado, 2023-2024, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Educación Especial, sacó un documento que es un papel de trabajo, todavía no está todo lo que está escrito allí como terminado, sin embargo, tiene elementos maravillosos sobre la caracterización que yo, que ya tengo 24 años de servicio, no la había obtenido de una manera tan precisa. Yo debo caracterizar porque yo tengo que mirar a la persona con necesidad educativa especial o con alguna discapacidad desde una visión holística, desde un enfoque biopsicosocial, porque a veces creemos que como tenemos una discapacidad, no sé, puede ser que sea diferente, no me cuadra, porque lo que a veces no conocemos, ¿verdad? Nos parece que es así como difícil de aproximar. Tenemos que tener una interacción transformadora, investigación-acción, ¿verdad que sí? Considerando siempre las potencialidades y condiciones. Yo no sé si usted ha leído un informe de una maestra especialista donde dice, Gustavo lee, pero solo conoce la A, la I y la O. Y tú dices, lee. Esta maestra, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a decir que lee? Bueno, no sé, lee la A, la E y la O. Lee, eso lee. Ahora, yo no estoy diciendo que tiene el proceso alfabetizado. Ya Gustavo tiene el proceso lector instaurado. Ahí no dice. Entonces, nosotros, espero yo que sea así, espero en Dios que sea así, no colocamos, Gustavo no sabe leer. ¿Cómo que no sabe? Él tiene que hacer algo, está en tercer grado. Entonces nosotros vamos a resaltar siempre la potencialidad por encima de la limitación, de la necesidad. Eso está en ese documento, eso está en la ley, eso está en el primer documento de educación especial de 1976. Entonces, vamos a resaltar las potencialidades y las condiciones con respeto a sus diferencias individuales, ritmos, estilos y modos de aprendizaje. Eso no es nuevo, por lo menos para la modalidad. Todos aprendemos de diferentes maneras. Todos tenemos estilos y ritmos de aprendizaje unos de otros que se puede diferenciar. Por eso es que cuando entendamos eso, quizás vamos a estar un poquito más cerca de ser inclusivos, porque es una escuela donde todos en nuestras diferencias y en el ritmo y en las maneras de aprender nos podemos encontrar. Mientras yo necesite hacer una adaptación, mientras yo necesite saber que Solángel es diferente a Derna, entonces vamos a seguir hablando de integración. Y todo esto tiene que ser de manera integral. Lo decía Mari Carmen el día lunes, lo decían los ponentes del día de la noche de ayer. Tenemos que ver al sujeto, al estudiante, a la persona de manera integral. O sea, no son dos ojos, dos piernas, dos oídos, es un ser integral. También debo caracterizar porque yo tengo que garantizar, mire, esto no es un favor.
Hacer una planificación no es un favor. Hacer una adaptación curricular no es un favor. Es un deber. Están en nuestras leyes, lo vamos a ver en la noche de mañana. Yo como docente debo garantizar a la población todo un sistema de métodos, procedimientos, estrategias educativas, y debo garantizar el personal de apoyo especializado para que posibilite el acceso al currículo. Si yo soy una escuela pública privada que quiero ser integradora o inclusiva, eso tiene que estar cargado, ¿verdad?, de un saquito de cosas. No es solamente que el estudiante con discapacidad esté ahí, es que yo tenga el personal que apoye en esa integración, que yo tenga los métodos, que yo tenga los procedimientos. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que sale un buen procedimiento, un buen método, una buena evaluación? De una caracterización. Doctora, porfa. Ajá. ¿Quién debe caracterizar? ¿Y cuándo hay que caracterizar? A mí me gustaría que esto fuese así, con feedback, para no darle la respuesta allí. Pero quiero decirles, rueda la doctora, porfa, que caracterizamos todos. Todos. ¿Y cuándo caracterizamos? Siempre. Mire, yo aprendí en Linares Alcántara que los verdaderos dueños de las escuelas son los obreros de las instituciones. Y yo, cuando llegaba a ver qué estaban haciendo mis docentes especialistas, yo no me iba directamente al aula, yo hablaba con el señor de la puerta, yo hablaba con las señoras que hacían el mantenimiento, me sentaba con ellas a tomar café y yo empezaba a caracterizar. A mi personal, ellos tenían los mejores cuentos, eran las mejores personas que caracterizaban. Todos caracterizamos. El director de plantel debe caracterizar. El docente, el coordinador. No estoy hablando de especial, estoy hablando de todos. Bien dijo la magíster Mari Carmen la noche del lunes que la integración empieza y los primeros responsables son las escuelas, ¿verdad? De inicial en este caso, y las escuelas primarias. Y nosotros, que somos una variante del sistema educativo, apoyamos esa integración. ¿Cuándo vamos a caracterizar? Siempre. Profe, usted sabe que en julio le voy a pasar una referencia porque creo que estos estudiantes no se apropiaron. Yo le quisiera tener esas cornetas que suenan muy fuerte y decirles, no, ¿por qué esperaste hasta junio? ¿Qué pasó con tu proceso inicial de caracterización? ¿Qué pasó cuando terminó el primer momento, que creo que se dice así ahora, que antes era el primer lapso? ¿Por qué esperaste hasta final del periodo escolar? Si algo no transcurrió bien, junio, julio, es tarde. Es tarde para un niño con necesidades educativas especiales, es tarde para una persona con discapacidad. No actuamos bien, yo lo digo así con mucha responsabilidad, ¿ok? Vamos a esperar hasta la parte final. Ustedes están, nosotros estamos todos los días con los niños y sabemos. Entonces, quizás algo que era un bloqueo emocional porque algo pasó en casa, se pudo haber atendido de manera efectiva en el primer lapso y ya él podía agarrar el ritmo y nivelarse, vamos a decirlo así, iba a decir una palabra muy coloquial, y nivelarse con el resto del grado, porque a nosotros nos encanta eso, ¿verdad? No, porque el currículum de tercer grado estipula esto y todos tienen que decir mamá. Bueno, yo no me gustan mucho las parcelas ni los perfiles tan rudos, pero en junio es tarde. No es que él no podía. Ahí estamos fallando todo el equipo interdisciplinario que Mari Carmen hablaba el día lunes. La próxima. La próxima, ajá. Ok. No es una receta lo que viene. A nosotros en Educación Especial nos encanta dictar recetas. Ajá, ahí hay alguien de Linares Alcántara. A nosotros nos encanta las recetas.
Cuando vamos los tienes en las escuelas regulares, nos encantan que nos digan cómo es el niño con dificultad de aprendizaje. Y anoto y empiezo, se parece a Pedro. No, mira, este niño. No. La caracterización no es para señalar. La caracterización no es para elaborar etiquetas que no se borran más nunca. La caracterización es para que usted conozca a su estudiante, a su persona con discapacidad y pueda abordarlo pedagógicamente, psicológicamente, terapéuticamente de la mejor manera. ¿Para qué? Para que él accese a su proceso educativo si usted está en una escuela. ¿Ok? Entonces, a ver, doctora, ¿cuáles son esos elementos para caracterizar? Datos generales. ¿Cómo me llamo? O sea, ¿cómo se llama? Ojo, nombres. Voy a hacer así como maestra de escuela. Nombres, dos apellidos, si ya tiene cédula. Fecha de nacimiento, día, mes y año, súper importante para el desarrollo de la caracterización. Si tiene, dónde nació, todo lo que corresponde a los datos generales. ¿Quién es su mamá? Bueno, eso es el contexto familiar. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Qué enfermedades tuvo al nacer? Bueno, esa es la parte del embarazo. Si tiene enfermedades actualmente, o sea, todo lo que usted, así tipo investigador, si es ahí Miami, usted lo anota porque eso todo es valioso. La edad es valiosa porque usted se va a ubicar, ¿verdad?, entre su edad cronológica y eso le va a decir cuáles son las cosas según su edad que él debería hacer y que debería aprender. Por ejemplo, cuando trabajamos con la parte de los bebés de 0 a 6 años, imagínense, a los 0 hay unas habilidades, al primer año, entonces todo eso se compara con las tipificaciones que hay a nivel evolutivo, que no es fácil, ¿verdad? ¿Cómo fue su historia evolutiva? ¿Cómo fue la parte del embarazo? La primera pregunta, ¿ese embarazo fue deseado? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo fue el embarazo? Si hubo algún accidente, la mamá tuvo algún accidente, cómo fue el parto, todas las condiciones pre, peri y postnatal. ¿Cómo es el contexto familiar? ¿Con quién vive? ¿Con quién no vive? ¿Tiene mamá? ¿No tiene papá? Todo eso así exhaustivamente. ¿Cuáles son sus estilos y ritmos de aprendizaje? ¿Cuáles son sus habilidades intelectuales? Las habilidades adaptativas y la parte socioemocional, las potencialidades actuales y metas de aprendizaje. Vygotsky, zona actual, zona próxima. Ojo, si yo soy maestra, ¿verdad? Y voy a caracterizar, me ubico en mi contexto educativo. Si yo soy psicólogo, ¿verdad? Esas habilidades intelectuales, ellos se van a apoyar en los instrumentos que utilizan para caracterizar, diagnosticar, ubicar cuál es o cómo está ese componente intelectual. Por eso que dije que estos son unos ítems generales que nosotros los vamos a adaptar según nuestro quehacer. Si soy docente, si soy maestra de aula, también lo tomo en cuenta. Las docentes de inicial hacen unos registros o hacían, no sé, maravilloso en unos cuadernos que yo, cuando me tocaba estar en preescolar, yo me copiaba de la maestra de preescolar, porque hacen unos registros anecdóticos también muy buenos. Entonces, yo necesito conocer al estudiante o a la persona de manera integral para poder planificar una situación de aprendizaje. Es súper importante lo de las habilidades adaptativas, la parte emocional y cuáles son sus potencialidades actuales y metas. Usted ahí no ve que diga que no sabe y que sí sabe o que se le dificulta, porque yo estoy conociendo lo que veo, obvio. Que si el niño tiene 11 años y conoce las vocales, usted ya sabe que ahí hay un proceso que está tardío para la edad, ¿verdad? Pero yo tengo que saber qué pasó. De repente él nunca fue a la escuela y si él nunca tuvo una oportunidad de aprendizaje, no puedo decir que tenga una dificultad de aprendizaje. Él tiene que estar en la escuela para yo poder decir, mira, tiene una dificultad de aprendizaje. Pero que con 12 años, 11 años todavía sepa solo las vocales, se prende una, ¿cómo se llama? Una lucecita allí alarmante.
y las potencialidades actuales y metas de aprendizaje, porque esa va a ser mi chuleta para mi planificación de los objetivos y de las metas que yo quiero alcanzar con el estudiante. La próxima, doctora. Ok, el proceso de caracterización es un proceso continuo. Lamentablemente no termina, no puede terminar, porque somos seres humanos, lo decía Gustavo y la doctora Olga anoche, somos seres humanos cambiantes, con una característica, con unas necesidades, con unos intereses, y de repente, y gracias a que nuestro sistema educativo está picado por la mitad, en el 2024 podemos ser de una manera y en el 2025 quizás de otra manera porque yo tengo otra edad. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, es un proceso continuo, no se acaba. Como número 1, debemos establecer cuáles son las potencialidades y necesidades de nuestro estudiante. En el número 2, importante, sumamente importante, además es legal. Tenemos que tener las evaluaciones médicas, psicológicas o de cualquier especialista que tenga nuestro estudiante. Si yo tengo un estudiante con discapacidad visual, yo tengo que tener el informe médico del oftalmólogo, ¿verdad? Que me diga y me describa cuál es la condición visual del estudiante. Yo no lo puedo hacer, yo soy maestra. Yo puedo determinar quizás que a nivel de discriminación visual y uno describe cuál es la manera o que choca con las paredes, se tropieza, pero yo no puedo decir que una persona o un estudiante tiene un glaucoma, ¿verdad? O tenga pérdida parcial de la vista que no está relacionado con los problemas de acción visual, ¿verdad? No puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo yo caracterizo a un joven o a un estudiante con una discapacidad motora, física motora, si no tengo el informe médico que me describa cuál es la situación médica del estudiante? Porque él tiene una situación o neurológica o un PC o una distrofia, algo, y necesitamos tener eso. Ojo aquí con esta parte, sí la ponen en rojo, en amarilla, con resaltador. Cuando tenemos un estudiante integrado con una discapacidad y tengamos y nos pidan, esa es la palabra, hacer una adaptación curricular, pidan sus informes, porque sí es un deber hacer una adaptación curricular, pero no sobre el supuesto que yo creo que tiene un T a nivel 1, que yo creo que tiene un DI, una discapacidad intelectual moderada. No podemos suponer, ¿ok? Para yo hacer una adaptación, tener una buena caracterización y una buena planificación, yo tengo que tener mis informes. Cuando digo que no podemos presionar es porque son de alto costo. Si es que estamos en escuela pública, no podemos dejar de inscribir si no está ese documento. Debemos inscribirlo, ese es su derecho, pero debemos poder llegar a acuerdos, como decía Mari el lunes, sin obligar a nadie, llegar a acuerdos de cómo ese representante nos puede dar un informe. Es un proceso continuo, individual, porque hablamos de un estudiante, pero sociocomunitario. Individual porque es él, sociocomunitario porque él está en un ambiente, él está en una sociedad, él está en un grupo etario, él está en un grado. El TDAH, trastorno por déficit de atención, es buenísimo atenderlo uno a uno, pero es que la situación donde él se detona no es en el uno a uno, es en el salón de clase, es en el supermercado, es en el cine. Entonces, él es uno, pero que está rodeado de una sociedad. Tenemos que tomar en cuenta, y dice el número 4, los aportes interdisciplinarios, familiares, de vecino, del señor que le vende la chicha fuera de la escuela, del profesor de deporte, todos los aportes de todo el equipo interdisciplinario es sumamente importante. Hemos tenido situaciones en donde el psicólogo, la docente especialista llega a la escuela regular ya con un informe que vamos a egresar ese estudiante de la escuela regular, y la psicólogo oye a la maestra relatando y dando su caracterización del estudiante y dice: vamos a guardar el informe, voy a aplicar otras cosas porque parece que este niño
en grupo o con su maestra, da más. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo el ámbito en que el niño está. Tenemos que crear climas de empatía. No podemos llegar a caracterizar porque el profesor Jim dijo que la semana que viene tenía que entregar la caracterización. Y si no hay empatía, y si ese niño ese día no llegó con gusto. Entonces, a veces hay sesiones donde solamente hablamos empatía y hacemos la caracterización en otro día, porque si usted no quiere hacer algo, yo conozco un adolescente que ya tiene hoy 16 años, que le han hecho tantas evaluaciones psicológicas, que él me decía, profesor, mira, yo sé cómo colocarle la mano el dibujo de la figura humana, si quiero que me manden de reposo o si quiero que me dejen en la escuela. Eso es inteligencia, ese es el verdadero concepto de inteligencia. Y número 6, tenemos que conocernos, eso es caracterizarnos. Tenemos que entendernos, que tiene que ver con la empatía. El eslogan del equipo de integración es colocarnos en el zapato del otro. Y definitivamente tenemos que amarnos. Primero porque, bueno, es un mandato de Dios, y si no, partiendo, ¿verdad?, de amarnos a nosotros mismos y amar al otro. Y yo creo que amándonos nos podemos entender y llegar a acuerdos importantes. Porque yo cuando no quiero nada con alguien, no cedo. Entonces tenemos que conocernos, entendernos y amarnos. Doctora, no sé si hay otra allí. No, yo creo que ya. Ah, no, si hay un concepto allí. Si podemos pasar. Si no, yo lo leo aquí del celu. Déjeme ver dónde lo tengo. Doctora, ya voy a buscar para ayudar aquí. Ah, faltaba una, ajá. Eso está en el mismo documento que le comenté, gracias. La caracterización en la modalidad de educación especial, lo voy a leer, constituye un proceso integral, biopsicosocial, integrado por todos los actores con un enfoque interdisciplinario en el equipo, ¿okay?, en el cual debe definirse las particularidades individuales de los estudiantes desde una visión valorativa de sus habilidades, de sus potencialidades, conocer sus carencias, conocer su entorno escolar, familiar y comunitario, con miras a comprender cuáles son sus necesidades e intereses y generar con la información obtenida el proyecto educativo individualizado, que es un documento, ¿verdad?, que utilizamos en educación especial, que es lo que nosotros llamamos PEI. Ajá, listo. Ya va que me mandaron a hacer algo. Ok. Doctora, creo que sí podemos colocar la última lápida. Quería compartir con ustedes algo porque son las 8:16, tenemos tiempo. El año, yo creo que hace 2 años, el lema de la celebración de las personas con discapacidad era, o lo que trabajamos fue el vocabulario inclusivo, ¿ok? Y desde el colectivo de educación física, de educación especial, del cual yo soy parte y tengo la responsabilidad de la formación permanente, realicé este documento que quiero compartir con ustedes, no es muy largo, y tiene que ver con los términos correctos para el trato hacia las personas con discapacidad. Podemos empezar, doctor. Ok, decía Gustavo anoche, por eso es que esta jornada fue planificada con tanta lógica que todo lleva una relación. Decimos, ok, persona con discapacidad. No decimos, que sería el loguito ese rojo de no decimos discapacitado, no debemos decir enfermo, ni incapacitado, anormal, diversidad funcional, no es un término de Venezuela, diferente, disminuido, deficiente, minusválido, aunque en España hay lugares donde se dice, y capacidades diferentes. ¿Seguimos? Ok. Decimos, por eso tiene
el check. Persona con discapacidad física motora, para el PASDI, ustedes saben que el PASDI es una institución de salud del CONAPDI, ¿verdad? Ellos califican y certifican a las personas con discapacidad. Entonces, ellos hablan, lo pueden ver en el carnet, ellos no colocan físico-motor, sino que colocan músculo esquelético. Para deporte, que significa esa D, a nivel de competiciones, hablan de movilidad reducida. Para educación, todavía en el documento es impedimento físico-motor. No decimos, ojo, por eso que está en X y rojo, mutilado, impedido, paralítico, cojo, tullido, lisiado, punticoma, manco ni mocho. Seguimos con la próxima. Personas con discapacidad intelectual, esos son los loguitos que se usan a nivel internacional. Para deporte sería retardo mental. Para educación, en el documento sigue diciendo retardo mental, no decimos mongólico, retardado, retrasado mental, bruto, bobo, bobito, trastornado, enfermo, enfermito, loco, loquito, idiota. Y la palabra que odio, anormal. Eso lo seguimos diciendo. La próxima. Persona con discapacidad visual, para el PASDI es persona con baja visión o ciego, ¿verdad? Para educación el documento dice deficiencia visual y vamos a hacer ahí un stop rapidito. Los tipos de bastones, el bastón negro es el icono universal de la discapacidad visual, el blanco es para la persona ciega, el blanco y rojo, sordo ciego, y el verde, una persona con baja visión. No decimos ningún diminutivo para ninguna discapacidad. No es cieguito, no es cieguito, no es invidente, ni corto de vista, ni virolo, ay Dios mío, ni tuerto. La próxima, yo leo lo que escribe. La persona con discapacidad auditiva, pueden ver los dos iconos, el de las dos manos es de lengua de señas. Para el PASDI es persona sorda. Para educación es deficiencia auditiva, el documento, y tiene 4 niveles: leve, moderado, severo y profundo. No decimos sordito, sordomudo no existe, ustedes la borran de su disco duro, no existe el sordomudo. La próxima. Persona con autismo, en la clasificación del PASDI colocan, y lo pueden ver en su carnet, persona con discapacidad psicosocial. En educación todavía le llaman autismo, o usted puede ver lo del TEA, ¿verdad? Pero el TEA viene del DSM-5. Entonces, bueno, usted va a encontrar en el DSM-5 TEA, pero en el DSM-4 puede revisar cómo está clasificado. No decimos loco, demente, ni trastornado, ni esquizofrénico. La siguiente. Ajá, bueno, este es persona con baja talla. Para el PASDI es persona con acondroplasia o hipocondroplasia, que es el nombre, ¿verdad?, de esa situación de baja talla. No es enano, ni duende, ni topocho, ni cambeto, ni chichón de piso, ni tampoco decimos pitufo. La siguiente. Bueno, esto es general. Ojo, por favor, no es lenguaje de señas, es lengua de señas. Es persona con discapacidad congénita, no es un defecto de nacimiento, no es una persona que sufre, es una persona que tiene una discapacidad. Él no está postrado, es una persona que está en situación de cama, no está confinado a una silla de ruedas, una persona que usa una silla de ruedas, y no es, vamos a evitar la discapacidad, o eliminar, perdón, es la palabra, no, vamos a decir, vamos a prevenir o reducir la discapacidad. Creo que ya. Entonces, esto es una reflexión. Especiales son las pizzas. Capacidades especiales tienen los superhéroes. Enfermos están en los hospitales. Atrasado viene el autobús. Capacidades diferentes tiene una olla o una taza para medir.
angelitos, son los seres espirituales. Cuando queramos referirnos a una persona con discapacidad, le podemos decir persona con discapacidad, o mejor aún, llamarlo por su nombre. Bueno, gracias por su atención. Hasta aquí la disertación. Gracias por estar atento, por los comentarios. Gustavo, profe. Ya va. Ah. Ya va, porque Ajá. estamos ahorita asimilando esta magistral ponencia que has llevado a cabo el día de hoy, Solángel. De verdad, no soy yo el que va a decir todas las palabras de elogio que puedo sentir. Siempre, de verdad, te has caracterizado por esa persona que trata de abordar la temática como debe ser, consciente de los términos y manejando las cosas como son. Siempre recuerdo en mis momentos de clase, cuando eras una de mis estudiantes, que yo dando la clase me volteaba y decía, Solange, ¿es así o no es así? O sea, tú eras el que me daba la explicación de lo que era realmente verdadero. Antes de continuar, vamos a dar inicio primeramente a los mensajes que están en el chat que se han venido dando en la noche de hoy. Muchas felicitaciones, por supuesto, pero vamos a dar el privilegio de poderlos leer. Ana Virginia Rodríguez, profesora, definitivamente la caracterización es importante para estudiantes sin discapacidad, mucho más para estudiantes con discapacidad. Todos somos diferentes y todos poseemos potencialidades. Carla Serpa tiene toda la razón. Yo vivo en el municipio Linares Alcántara y la realidad en casi todas las instituciones es lo que usted dice. El personal obrero es también un factor importante en las instituciones. Todos somos seres únicos y diferentes y eso nos da diferentes características. Erasmo Silva, el estudio de las tipificaciones de discapacidad en la educación es esencial para comprender cómo las clasificaciones influyen en la planificación de estrategias pedagógicas. La asignación de recursos y el diseño de ambientes de aprendizajes inclusivos. Así es. Mari Jaspe, especialista Solange Matar, excelente. No esperaba menos de ti. Valoro lo que eres y lo que sabes. Gracias por estar siempre. La postdoctora Marosly Díaz Guillén, una excelente disertación. Felicidades. Eileen Azuaje, excelente ponencia. Felicitaciones. Zulimar Valera, buenas noches. Excelente ponencia. Yo te coloqué porque me hace mucho ruido y generalmente siempre lo comparo con lo máximo. Mi querida Solángel, tu ponencia está como la película. Mejor imposible. Ana Virginia Rodríguez, la sensibilización en muchos docentes de aulas regulares es importante, pues muchos se refieren con algunos de estos términos. Ana Quirós, amo demasiado, me encantó. Ana Virginia Rodríguez, agradecida con tan hermosa ponencia, me encantó. Cándida Eulasio, gracias por el intercambio de saberes. Dios les bendiga. Mari Jaspe, orgullosa. Dios te bendiga siempre. Ruth Figueroa, excelente, profesor Ángel. Bárbara Díaz, excelente ponencia. Isaías Briceño, magistralmente genial esta ponencia. Ruth Figueroa, siempre tenemos algo que aprender y siempre es bueno refrescar conocimiento. Yenine Gutiérrez, excelente ponencia. Y Mayra Rodríguez, excelente ponencia, muy acertada. Mari Carmen Rodríguez, interesante información brindada. Gracias, éxito. Darwin Jaramillo, muy buena la ponencia. Marianela Hernández. Profesora Solange, ¿por qué es tan importante para caracterizar?
Pregunta, si el embarazo de una persona con discapacidad fue deseado. O sea, esta es una pregunta. ¿Por qué es importante para caracterizar si el embarazo de una persona con discapacidad fue deseado? O sea, ¿por qué es importante eso? Aló. ¿Me escuchas, Solángel? Sí, sí, respondo de una vez o espero Sí, todas. sí, no, responde de una vez por si acaso se va. Listo. Ok, Marianela, no hay ningún hallazgo científico que diga que directamente es la causa de una discapacidad si el embarazo fue deseado o no deseado. ¿Ok? Eso no ocurre de esa manera. Pero es importante para irnos ubicando en la entrevista con la mamá y el papá o la familia, saber esa parte si el embarazo fue deseado por la parte emocional que desde las primeras horas de la concepción, y yo creo que eso es así, influye directamente en ese acercamiento mamá-bebé o papá-bebé. Pero ojo, no es que exista algún hallazgo científico que diga que si yo no deseé mi embarazo porque no lo esperaba, mi bebé va a tener una discapacidad. Pero forma parte del contexto integral de la historia de tu estudio. Por la parte emocional Perfecto. social. Aquí continuamos. Es Darwin Jaramillo, muy buena ponencia. Mari Jaspe, a sensibilizar, punto suspensivo. Es un trabajo arduo, pero vale la pena. Naomi Olivo, felicidades, profe. Excelente ponencia. La caracterización es fundamental. María Hernández, Solángel, me gustaría conservar su correo electrónico o contacto, si la tiene. Ana María de Amaral, excelente. Ana Alfaro, buenas noches, excelente ponencia. Erika Yuriana, perfecto, me encantó. Y aquí está Sofía Martínez, buenas noches, excelente ponencia. Tengo una pregunta. ¿Por qué es importante analizar la caracterización desde una visión porque holística? porque el estudiante o la persona que usted tiene que caracterizar es un ser integral, ¿ok? Que lo vamos a ver no lo vamos a ver solamente con el estrato o la parte o el aspecto cognitivo o la parte emocional o la parte físico-motor. Tenemos que verlo de una manera holística, una manera general, global, ¿ok? Porque él es una persona que piensa, que siente, que camina, que piensa, que hace, que no hace, y necesitamos dejar de ver al estudiante en parcelas, o sea, el área cognitiva, una parcela, el área socioemocional, una parcela. Yo puedo con una sola visión general, en una sola lámina, yo puedo observarlo a él de manera integral. Por eso es que es tan importante, profe, porque somos seres biopsicosociales. ¿Sí? Ajá. Perfecto. Aquí hay La otra muy próxima. interesante también de Erasmo Silva. Profa Solange Matar. Pregunta. ¿Cómo influye el proceso de caracterización educativa en la promoción del aprendizaje significativo de estudiantes con necesidades educativas especiales venezolano, considerando las limitaciones contextuales y los desafíos de inclusión? Ok, Erasmo, yo te voy a dar mi opinión. El proceso, un buen proceso de caracterización educativa me va a dar a mí un pronóstico muy bueno en cuanto a la promoción del aprendizaje. ¿Ok? Tú hablas allí del aprendizaje significativo. Como teoría o como un aspecto general del aprendizaje. Si mi caracterización es adecuada, si yo llego a conocer integralmente a mi estudiante, yo puedo trazarle a él ese camino para que él accese a su aprendizaje. Y quiero decirte, Erasmo, que tengo 24 años de servicio
encontrándome con esas limitaciones contextuales y con muchos desafíos, no en la inclusión, porque para mí todos no estamos cerca, sino en la integración. Pero eso no ha sido piedra para no avanzar. ¿Ok? Entonces, aunque tengamos limitaciones de contexto, que la gente no vaya en el mismo camino teórico de los paradigmas, de los modelos que nosotros nos vamos a trazar la meta de caracterizar, de conocer a mi estudiante para que él se aproxime y accese a su realidad educativa. Bueno, Quizás Solange. yo romantizo la educación. Sí, así es. Por supuesto, siguen muchas palabras de felicitaciones, pero aquí hay personas, gracias, está respondiendo Erasmo Silva por la respuesta que le acabas de dar a su pregunta, pero aquí tenemos unas manos levantaditas que voy a hacer referencia dependiendo de las fotos, porque si me aparece, por ejemplo, aquí hay una J que está de primero, pero no sé quién es la J, pero está Derna. Vamos a darle el pase a Derna a ver qué tiene para ti. Okay. Hola, Solange, lo primero es plegarme a las felicitaciones de todas las personas, porque realmente fuiste muy explícita y centrada y acertada en todo lo que estabas explicando, y que arropa a toda la modalidad, no solamente a dificultad del aprendizaje, que sé que es tu especialidad, sino que arropa a toda la modalidad. Sí. Pero hay algo que quiero rescatar muy importante que tú dijiste, y es que tú caracterizaste también cuál es el rol y el trabajo que debe hacer un docente especialista. Quizás no era la meta, solamente pensabas caracterizar a los estudiantes, pero la forma en que lo expresaste y cómo lo comunicaste, dijiste todo lo que los buenos especialistas, los que estamos, y me incluyo, aun cuando ya no trabajo en escuelas especiales, porque ya estoy jubilada, pero todo lo que uno tiene que hacer para de verdad poder tener éxito con la población, porque no es nada más las características de la población, es las características y las responsabilidades que cada uno de nosotros como docente tenemos cuando hacemos nuestro trabajo diario. Y eso me parece muy, muy importante. Entonces te doy gracias por eso. Y también, así como tú comentaste que las ponencias van ido encadenándose perfectamente, mañana vamos a hablar de algunos elementos que pueden dar respuesta a muchas cosas a las que tú dijiste ahora, en el día de hoy. Así yo sé que sí. Así se va. Vamos a estar en la misma sintonía, porque lo más importante es la población que tenemos a nuestro cargo. Muchas gracias y felicidades. Así es. Gracias a ti. Gracias. Bueno, había una manito con una foto que tenía una J, pero no logré ubicar quién era esa J. Entonces, como ya no hay más preguntas, sino que continúan las felicitaciones y los elogios, aquí está Sol respondiendo, por supuesto, acerca de todas esas felicitaciones. Es importante aquí está otra vez Derna, me imagino que algo se le pasó. Derna. Fátima quiere hablar y fue accidental, la quería quitar y la volvió a apretar. Ok, entonces vamos a darle el pase a la doctora Fátima Batista, coordinadora del doctorado en educación. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero de verdad extender felicitaciones a Solange Matar por tan grandiosa ponencia, por tan grandiosa explicación. Fíjate, Solange, nos ofreciste, así como lo dijo la doctora Derna, una caracterización educativa para la población con necesidades educativas especiales o con discapacidad.
Fíjate, yo siento que después de escucharte y de entender cada propósito con el que elaboraste cada una de las láminas, está dirigida una respuesta social en tu disertación. ¿Por qué? Una respuesta social que nos lleva a pensar cómo ha cambiado. Fíjate que yo lo miré, cómo ha evolucionado esta respuesta social en el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo fue tan desacertado en épocas antiguas la crueldad con la que eran tratados las personas, la población con necesidades educativas especiales? Y hoy tú lo has demostrado, o sea, cómo se ha desarrollado un cambio social. Eso es importantísimo y eso está no entre líneas. Ese es un fin con el que tú elaboraste esta presentación. Eso es súper importante. También quiero destacar de tu presentación que hay una gráfica teórica. Hay una gráfica teórica que se debe, no que se puede, que se debe visibilizar desde la educación especial. Y si tú respetas autoría, si tú tomas en consideración todos esos autores que tú has tomado para la presentación de hoy, mira, es una excelente gráfica teórica que está esperando muchas personas, las están esperando muchas personas. ¿Por qué? Porque en esa gráfica teórica que tú desarrollaste hay líneas estratégicas y no son líneas estratégicas para el desarrollo de cualquier prototipo, para el desarrollo de cualquier cosmovisión. No, señor. Son líneas estratégicas para la atención. Por eso bien la doctora Derna te decía, sí, es una caracterización para los estudiantes, pero también caracterizaste a quién lo va a enrumbar, a quién lo va a dirigir. Y yo me fui más allá. Yo me fui más allá porque tú nos presentaste una bitácora para quien se atreva y quien tenga el dominio y la preparación para realizar esa excelente caracterización. Fíjate tú, también lo miré desde el punto de vista que nos presentaste. Yo no sé si tú estás clara que ellos están ahí, pero hay dos principios básicos que tú tienes en esa presentación, que es el principio de la democratización, acabando con esa crueldad de las épocas anteriores, donde todos tienen derecho a la educación. Los sujetos con necesidades especiales tienen derecho a una educación como tú lo has planteado en la noche de hoy, una educación de calidad. Y también está presente en tu disertación, en tu ponencia magistral, como bien todos te lo señalaron, preguntas que deben quedar refrendadas, unas preguntas bien respondidas. ¿Sabes qué está presente? El principio de la modernización. ¿Por qué? Porque tú estás dirigiendo en esa bitácora que te señalé anteriormente una atención a los sujetos con necesidades educativas especiales que implique y que aplique desde el punto de vista preventivo, desde esas edades tempranas, desde una normalización, porque sí lo trataste con la ley, y que realmente haya una integración. Yo te felicito, son puntos que yo pude divisar en tu presentación. Nuevamente felicitaciones. Realmente me pliego a las felicitaciones del chat y hay dos preguntas que son importantísimas que deben quedar refrendadas. La de la doctora Marinela y la del profesor Erasmo. Realmente son valiosísimos esas interrogantes, esas conjeturas que te realizaron. Nuevamente felicitaciones y gracias a todos por estar presentes en la quinta jornada. Bueno, gracias a la doctora Fátima Batista por sus excelentes palabras hacia la especialista Solange Matar. Estamos, como se dice, ya finalizando esta ponencia del día de hoy, pero antes quisiéramos saber si va a haber algunas palabras por el doctor
Jimmy González, esperando su conexión. Y de no ser así, bueno, le doy el pase a la doctora Marosly para dar como culminada la jornada de hoy. Vamos a esperar si se conecta el doctor González, si no, tiene la palabra la doctora Marosly. Sí, buenas noches. Me sumo a las felicitaciones dadas por toda la audiencia. Recordemos que el desarrollo de las caracterizaciones demuestra esa fortaleza tanto del docente como la vinculación con la familia, y que al mismo tiempo permite que se generen esas de una forma más directas y cónsonas, y sobre todo en los actuales momentos de gran responsabilidad, esas adaptaciones, esa caracterización que magistralmente hoy la especialista Solange Matar nos ha brindado con su ponencia de un desarrollo académico de alto nivel, y esas preguntas de fortaleza. Un saludo especial a la doctora Marianela Hernández. Un gran abrazo en la distancia. Y a todos los demás doctores que están participando en el chat y en nuestra jornada. No me queda más nada sino que nuevamente sumarme a las felicitaciones, sumarme e invitar para mañana, para la presentación de las concepciones legislativas del modelo social y modelo social de la discapacidad, presentado por la doctora Derna Constantini y la doctora Fátima Batista. Postdoctora Marosly Díaz, por favor haga el cierre. Un gran abrazo para todos. Nos vemos, nos conectamos mañana a la misma hora. Gracias. Felicitaciones nuevamente y felicitaciones a todos por compartir en este chat esta quinta jornada que va hacia el éxito y a los cambios que genera el desarrollo de la educación en nuestro país.